Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 2 de mayo del 2024. Espero hayan tenido todos un merecido descanso por el Día Internacional del Trabajo. Recordemos que nuestra Constitución dice que el trabajo es un derecho, pero también un deber. Lo que está queriendo decir es que legalmente es un derecho, pero moralmente es un deber, en el sentido de que debemos como ciudadanos ser miembros productivos de la sociedad para cubrir, por supuesto, nuestras propias necesidades, las de nuestras familias y también las del país, con los impuestos que se desprenden de nuestra actividad laboral, por ejemplo. El trabajo dignifica a la persona y al mismo tiempo genera valor para la sociedad, así que es bueno que podamos promover que haya más trabajo y, por supuesto, más trabajo formal. Ok, un pequeño comentario antes de empezar con las noticias. Los suscriptores de Comité reciben nuestros podcasts de noticias a través de envíos personalizados que hacemos por WhatsApp. Sin embargo, WhatsApp hizo una actualización el fin de semana de su app que eliminó temporalmente la función que nos permitía hacer esto y eso nos generó problemas con los envíos estos primeros días de la semana. Afortunadamente parece que esta situación ya ha sido corregida, pero igual quiero aprovechar para comentarles muy rápidamente qué pueden hacer cuando hay problemas con WhatsApp para no perderse pues nuestros podcasts. En primer lugar, recuerden que los podcasts ya los encuentran abiertos en las plataformas de podcast en las que Comité tiene cuentas. Es decir, si hay problemas con el envío por WhatsApp, igual encuentran los podcasts a la hora en la que normalmente salen, en las cuentas de Comité en Spotify y Apple Podcast, por ejemplo. También los encuentran en nuestra página web www.comitedelectura.pe y unos minutos más tarde, porque demora un poquito en subir, en nuestra cuenta de YouTube. Así que si por alguna razón no les llega el envío por WhatsApp, ya saben que el podcast económico de Ale Costa está subido a nuestras cuentas más o menos a las 7:30 de la mañana y el podcast mío está subido más o menos a las 8:30. Pero quiero hablarles hoy de otra solución que da el propio WhatsApp. Presten atención aquí porque esta es muy útil. WhatsApp ha creado una sección en su app que se llama Novedades. Cuando abren el app, la encuentran abajo a la izquierda como un botón en el mismo menú horizontal en el que está el botón de chats. Cuando entran a Novedades, en algunos teléfonos les puede aparecer ahí mismo una lista de canales, en otros puede aparecer más abajo, pero fíjense que en cualquier caso van a ver que hay un buscador ahí. Aprietan el buscador y ponen Comité para buscar nuestro canal oficial. Cuando lo encuentran, tienen que cliquear en seguir y también apretar la campanita que les sale arriba para que les lleguen notificaciones cada vez que haya un nuevo podcast. Esta sección Novedades en WhatsApp es algo más parecido a cómo funcionan otras redes como Twitter o ahora X o Facebook. Lo útil es que si siguen nuestro canal ahí, pueden encontrar en cualquier momento, pueden entrar en cualquier momento a Novedades, cliquear nuestro canal y si ya le han dado seguir, ahí siempre les va a aparecer lo último que hayamos compartido. Dicho de otro modo, esta es una sección, es una solución muy efectiva a cualquier problema que pueda tener WhatsApp con los envíos personalizados que les hacemos, cosa que siempre puede pasar por problemas técnicos atribuibles a WhatsApp que escapan a nuestras posibilidades. Así que les recomiendo mucho que prueben esta alternativa. En sencillo, solo deben 1. Entrar a la sección Novedades de WhatsApp, 2. Buscar el canal de Comité, 3. Darle seguir al canal de Comité y 4. Activar la campanita de las notificaciones. Haciendo eso, siempre van a poder encontrar ahí todos nuestros podcasts a medida que vayan saliendo. Muy bien, mil disculpas que me haya tomado pues un tiempito para explicarles esto, pero siempre me angustia un poco cuando por problemas de WhatsApp no llegamos bien con nuestros podcasts, digamos, a los suscriptores, a quienes tanto les agradecemos por apoyar nuestro trabajo. Ok, vamos con las noticias del frente político. Hoy voy a pasar bastante rápido con las noticias porque he querido guardar un espacio para una reflexión especial al final del podcast, espero que con algo de profundidad, sobre esta discusión que está habiendo en las redes sociales sobre la película de Joel Calero, La piel más temida, que ha sido acusada de, entre comillas, romantizar o humanizar el terrorismo. Voy entonces a comentar las noticias de forma muy telegráfica, solo por hoy. En el Congreso, por ejemplo, veo que la integrante de la bancada de Avanza País, Roselia Muruz, ha recibido una denuncia en la Comisión de Ética interpuesta por el congresista de Perú Bicentenario, Jorge Martí Corena,
por haber amenazado a Muruz, al presidente de dicha comisión, Diego Bazán, que insólitamente es de su propio partido, luego de que la comisión aprobara sancionar a Muruz con 60 días sin goce de haber, por haber mentido ella al decir que no estuvo involucrada en la organización de la fiesta que se le hizo por el cumpleaños a su pareja, que terminó con un asesinato cometido por uno de los invitados fuera del local donde celebraba esta fiesta. Amuruz mintió porque se acreditó luego de que sí participó en la organización del evento y le están sancionando por esto último, por la mentira, más que por lo que ocurrió en la fiesta, de lo cual por supuesto no es atribuible a ella. Por otro lado, veo que la Fiscalía de la Nación ha iniciado diligencias preliminares contra los congresistas Darwin Espinosa de Acción Popular y Kira Alcaraz de Podemos Perú por este supuesto esquema de intercambio de favores por el cual la segunda contrató a la pareja del primero y Espinosa le cedió a cambio un puesto a Alcaraz en la Comisión de Ética y contrató también a una allegada suya. Espinosa y Alcaraz ya habían tenido un revés en la propia Comisión de Ética y ahora la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto. Ambos estarían siendo investigados por el presunto delito de cohecho. Por el lado del Poder Ejecutivo, veo que el ministro de Economía, José Arista, le ha pedido disculpas a la presidenta, Dina Boluarte, y a sus colegas en el gabinete por haber dicho que el suyo era, entre comillas, un gobierno débil. Al menos así lo aseguró, o aseguró que había ocurrido el colega suyo, digamos, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, en una entrevista con RPP. Dijo este último que, abro comillas, nosotros no solo nos sentimos como un gobierno fuerte de cara a que tenemos un diálogo con las diferentes fuerzas democráticas en el Congreso, sino también a las distintas acciones que hacemos en nuestra intervención dentro del territorio, cierra comillas. Por otro lado, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha dicho que recién en la segunda mitad del año se podrá evaluar si corresponde hacer un aumento del sueldo mínimo. En una entrevista con el canal estatal TV Perú, a propósito del Día Internacional del Trabajo, Maurate señaló que la economía peruana todavía está, entre comillas, saliendo de la recesión, que hizo que el PBI decreciera pues 0.5% el año pasado. Pese a que, según Maurate, este año inició con crecimientos de 1.3% en enero y 2.8% en febrero, va a haber que esperar al segundo semestre del 2024 para saber si la economía está suficientemente fuerte o no como para asimilar un incremento del sueldo mínimo, que hoy asciende a 1.025 soles. Sobre esto es importante recordar que el sueldo mínimo es una regulación que aplica a quienes tienen empleos formales, pero la gran mayoría de peruanos trabaja en la informalidad. Por eso es que los economistas discuten intensamente sobre el impacto de subir el sueldo mínimo. Unos dicen que el sueldo mínimo es como un faro que al subir hace que aumente de manera transversal el nivel de sueldos en una economía. Pero otros alertan que subir el sueldo mínimo, si el nivel general de sueldos está por debajo de este, como ocurre en el Perú, el resultado pues es que hace más caro contratar nuevos trabajadores formales y por tanto fomenta la informalidad. Yo tiendo a estar más bien en esta segunda posición, aunque por supuesto este es un tema sobre el cual siempre podemos discutir. Un último asunto de la presidenta Boluarte: hubo una ceremonia en Palacio de Gobierno en la que se condecoró al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, según leo en La República, por ser el primer abogado laboralista en ocupar la presidencia del Poder Judicial. Ya les he comentado anteriormente en el podcast que si bien estas condecoraciones parecen inofensivas, en general yo veo con cierta suspicacia, con cierto resquemor, que un poder del Estado condecore a la cabeza de otro, sobre todo cuando la cabeza del primero está sometida a una investigación y a un eventual proceso penal que el segundo va a tener que resolver. Este tipo de cosas es cuando menos imprudente. Y con el perdón de los abogados laboralistas, que tengo muchos como amigos y con quienes he trabajado además en mis prácticas de antaño cuando estudiaba Derecho, no encuentro particularmente relevante que se quiera condecorar a un presidente del Poder Judicial solo en razón de su especialidad. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles, como les había adelantado, una reflexión personal sobre esta discusión intensa que se está dando en las redes sociales sobre la película de Joel Calero llamada La piel más temida, que ha sido acusada por algunos de, entre comillas, romantizar o humanizar al terrorismo.
Debo decir que yo no he visto la película, pero me interesa verla para comprobar cuánto asidero hay en los argumentos que se utilizan para criticarla o para defenderla. Así que no puedo hablarles, por tanto, sobre la película en sí, que repito, no he visto todavía, pero sí quiero ver. Pero pues, sí puedo comentarles sobre cómo se ha venido discutiendo y algunas ideas que suelen aparecer en este debate que aparece y reaparece pues cada cierto tiempo. Primero, ustedes saben que yo soy un defensor de la libertad de expresión, así que me parece válido que existan películas que puedan tener una carga, digamos, fuerte en términos de mensajes políticos, más allá de que yo esté de acuerdo o no con esos mensajes. Hay una discusión específica aquí sobre si este tipo de películas debe recibir financiamiento estatal. No voy a entrar ahí porque eso ameritaría pues, un comentario largo en sí mismo, y no me va a dar el tiempo. Solo diré sobre esto que en cualquier financiamiento que dé el Estado tiene que haber regulaciones o controles que valoren temas como la pluralidad o la diversidad política para que el Estado no termine financiando en el extremo solo una forma de ver las cosas. Pero eso lo podemos abordar en otro momento. En segundo lugar, creo que esta es una discusión que elegimos sostener de manera muy acalorada. Lo entiendo en el caso de las personas que, por ejemplo, perdieron familiares en la época del terrorismo o del conflicto armado interno, que nuevamente hay que recordar no son términos que se contrapongan uno al otro. Pero mucha otra gente ha encontrado que esta es una discusión que marca un clivaje, es decir, una distinción entre los peruanos en términos ideológicos o políticos, y aprovecha para echarle combustible a ese clivaje, no porque quiera que entre peruanos nos entendamos, a pesar de las discrepancias iniciales que podamos tener sobre este tema, sino porque quieren asentar más fuerte todavía esa polarización, con el objetivo de descalificar insalvablemente a quienes sienten que están del otro lado. Pasa sobre todo desde mi óptica con quienes quieren presentar o quieren presentar como apologistas del terrorismo, a quienes cuestionan los excesos de las Fuerzas Armadas, es decir, quienes típicamente son víctimas de lo que se conoce como terruqueo. Pero pasa en alguna medida también en sentido contrario, con quienes se resisten a intentar comprender por qué para algunas personas es tan importante hacer una diferenciación moral entre terroristas y fuerzas del orden, que ciertamente se hace de ambos lados, yo me atrevería a decir, solo que no con la misma intensidad. Y esa diferencia de grado hace que unos piensen que los otros no están siendo capaces de reconocer la gravedad de lo ocurrido en toda su magnitud, o que no quieren reconocerlo porque desde la óptica de los primeros están ideológicamente menos distantes de las ideas que se utilizaron para justificar la apuesta por la lucha armada. Sobre esta idea de, entre comillas, romantizar o humanizar al terrorismo, yo haría algunas precisiones para explicar cómo veo yo las cosas. Por un lado, diferenciaría entre romantizar el terrorismo y romantizar la lucha armada. Y por otro lado, hablaría de humanizar o inhumanizar a los terroristas, a las personas. Empiezo con lo segundo, que me parece que es más sencillo. Desde mi óptica es un poco absurdo discutir sobre si los terroristas eran humanos o inhumanos. Creo que esto parte de la facilidad que tienen algunas personas de imaginar que el mal en su versión más pura se puede encarnar en una persona y que ésta deja de ser persona y se convierte en una especie de vehículo autómata de ese mal. Yo no veo así las cosas. Yo creo que las personas somos capaces de hacer cosas extraordinariamente buenas y cosas extraordinariamente malas. En nuestra propia humanidad, está la clave o está lo que define esos parámetros, porque la empatía, la razón y nuestro instinto cooperativo son cosas muy humanas, como lo son también nuestro tribalismo, nuestro instinto de supervivencia o la facilidad con la cual nos percibimos en bandos de amigos y enemigos confrontados. Nuestra humanidad es capaz de llevarnos por cualquiera de esos caminos y lo que tenemos que entender, si realmente queremos evitar que nos lleve pues, la vida por el camino de la violencia y la autodestrucción, es qué aspectos de nuestra propia humanidad son los que se salen de control y qué elementos del contexto, por ejemplo, son los que contribuyen a que vayamos por este camino, el camino de la violencia, como les decía, de la autodestrucción. Y con esto paso a la idea de romantizar o ensalzar la violencia como un camino para alcanzar la justicia. Y aquí es inevitable que entremos a hablar del rol de las ideologías. Porque son las ideologías y la extraordinaria capacidad que tiene el cerebro humano para racionalizar lo que sea, lo que nos lleva a encontrarle pues, excusas a la violencia cuando nos autoconvencemos
de que la causa que las impulsa es justa. Aquí, por supuesto, hay enormes diferencias de grados, inclusive entre organizaciones terroristas a nivel internacional. Sendero Luminoso es, por ejemplo, distinguible de otras por lo increíblemente sanguinarios que fueron sus operadores. Es decir, más que pensar que estos eran inhumanos, como discutíamos hace algunos minutos, hay que pensar cómo así llegaron a estar tan enceguecidos por su ideología que estuvieron dispuestos a cometer atrocidades tan grandes. En esta discusión va a haber personas que relativizarán la centralidad del componente ideológico y dirán más bien que fueron factores contextuales los que llevaron a esas personas a comportarse así. Digamos, la pobreza, la falta de oportunidades, la discriminación, el racismo, etc. Pero sin restarle importancia a esas condiciones, otros se preguntarán ¿por qué no ocurrió lo mismo en otras zonas? ¿Qué de particular hubo en este caso? Y ahí creo que se vuelve pertinente la discusión sobre el tema ideológico. Algunas personas quieren, en efecto, tener esta discusión en términos muy básicos, como si todas las personas que están, digamos, en la izquierda fueran terroristas en potencia, porque da la casualidad de que Sendero Luminoso, por ejemplo, fue un grupo marxista-leninista maoísta, es decir, de ideas de izquierda. También ha habido y hay grupos terroristas de ultraderecha en el mundo, hay que decirlo. La racionalización de que la violencia puede venir de romantizar la lucha armada como supuesto remedio a una situación de injusticia percibida existe, por un lado, del espectro ideológico, pero por el otro también puede venir como resultado de que, por ejemplo, haya un rechazo muy fuerte a la inmigración o a ciertas ideas progresistas que chocan con algunos sectores conservadores extremos y lo que estos consideran, entre comillas, sagrado. Entonces, repito, esta es una discusión que podemos tener con genuino interés de entender qué pasó y por qué, o simplemente porque queremos reafirmar una posición política en un clivaje que nos interesa mantener o reforzar, porque nos hace sentir que estamos del lado de los buenos. Y claro, estar en el lado de los que condenan la violencia es estar, desde mi óptica, en el lado correcto de esta discusión. Pero insisto, aquí ese no es el tipo de discusión que estamos teniendo o que deberíamos estar teniendo. No es que estén aquí de un lado los terroristas o los apologistas del terrorismo y del otro lado todos los peruanos de bien. Esta es una discusión más bien entre grupos que condenan al terrorismo, pero encuentran distintas razones para explicar por qué surgió este. Un lado ve al otro como equivocado porque piensa que subestima el factor ideológico y encuentra determinantes factores contextuales como la pobreza o el racismo que les siguen preocupando sin que eso signifique que apoyen el terrorismo. Y que le parece que a este primer grupo que están sobredimensionados, mientras que desde este segundo lado se sobreestima, digamos, el factor ideológico o se minimiza más bien como esos factores contextuales crearon un caldo de cultivo que contribuyó a que pasara lo que pasó. Esta no es una discusión binaria, no es que haya que escoger una u otra cosa, ideología o contexto, ambos fueron determinantes y podemos discutir, por supuesto, en qué medida cada uno. En fin, esto es muy complejo, pero he querido compartirles algunas ideas de cómo trato yo de entenderlo en su complejidad. Hoy no vivimos como país una etapa de violencia tan crítica como la que atravesamos en los 70s, los 80s o principios de los 90s, pero la capacidad de racionalizar la violencia por razones políticas sigue estando ahí y va a seguir estando ahí porque es parte de nuestra naturaleza. Y hay que considerar que, así como quienes están, entre comillas, a la derecha, sienten que quienes están, entre comillas, a la izquierda racionalizan de alguna manera la violencia de los grupos terroristas con visiones políticas de izquierda. En sentido inverso, los segundos piensan que los primeros racionalizan la violencia de las Fuerzas Armadas contra su propia población, incluida aquella que no fue terrorista. Uno puede percibir estos sectores como políticamente distantes, pero ambos están, fíjense, evidenciando una preocupación porque no se racionalice la violencia, solo que no están mirando en la misma dirección o no están apuntando necesariamente a lo mismo. Pero lo que yo veo ahí es una coincidencia en potencia, una base para una conversación que parta de una preocupación compartida por no racionalizar la violencia, precisamente, en la cual cada lado pues, se aproxime con empatía al otro y haga ver con paciencia qué es lo que siente que el otro lado no está viendo de su propia posición. Hoy esto parece muy lejano, pero en democracia sí deberíamos poder tener este tipo de conversaciones si partimos de una posición de honestidad intelectual en la que asumamos que nadie tiene pues el 100% de la verdad y que todos podemos aprender algo de cómo ve la situación quien sentimos circunstancialmente que está del otro lado.
Algunos pensarán que esto es demasiado pedir para una sociedad tan enfrentada como la peruana. Yo lo que veo es un ideal por el cual vale la pena luchar, sin violencia, por supuesto. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.